Nancy? Todavía no. Vale, me avisa usted para que podamos bendecir también a gente que por distintos motivos no puede estar presente y que los podamos entonces bendecir a través entonces de los gloriosos medios de comunicación que Dios nos ha dado para que puedan, no importa la distancia ni el lugar, sino que podamos estar sentados, ¿sí?, a la mesa del Señor, a los pies de Cristo, como cantábamos allí, para que Él nos dirija como hacía, dice que instruía a María, ¿no? María estaba a los pies y seguramente con un boli y una libreta anotando todo lo que el Señor le decía, ¿no? Pero aprendiendo ahí de Él. Y nosotros necesitamos aprender de Él, ¿sí? Justamente a sus pies para poder conducirnos como Él quiere hacerlo. En realidad la palabra que tengo para hoy tiene que ver mucho con eso. Quiero que miremos el poder que tiene las Escrituras. ¿Quién me va a ayudar? Tabita, ¿no? Vale. Búsqueme Marcos 12:22, vamos a salir de allí. Quiero que le prestemos atención a lo que dice las Escrituras para que esta permanencia de la que hablamos, no sea una permanencia religiosa, ¿no?, sino una verdadera permanencia, viendo lo que produce cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, ¿no? Quiero mostrarle lo que dice allí. Ay, no es ese. Ah, ¿habrá sido Mateo? Ay. A ver un poquito más arriba, a ver si está un poquito más arriba. Allí, mire, el 24 era, el 24. Quiero que pueda leer junto conmigo y que podamos entender la intención que trata de transmitir el Señor Jesús. Fíjese cómo están hablando de la resurrección, ¿no? Y Él les dice a los judíos, les dice algo como esto. Dice el 24, levántemelo un poquito. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios, ¿sí? Más allá del contexto de que Él está hablando de una resurrección, yo quiero que le prestemos atención de no erráis. A veces podemos cometer errores al ignorar, ¿qué cosa? Las Escrituras y el poder de Dios. Quiero que nos enfoquemos en esto. Usted sabe que errar es en realidad el significado profundo de la palabra pecado, ¿sí? O sea, los errores que cometemos, más grandes, más pequeños, es un error. Y esos errores que nosotros cometemos, ¿sí?, tiene que ver por dos cosas. Ignoramos ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Entonces yo quiero que miremos esto porque puede que no ignoremos las Escrituras, ¿sí? Mi pregunta es, el Señor está hablando con los judíos. ¿Ellos ignoraban las Escrituras? No las ignoraban. Sin embargo, Él les dice, ustedes ignoran las Escrituras. Están ignorando qué es todo ese potencial que Dios les ha dado, ¿sí? Recuerde de que la palabra de Dios justamente eso, palabra de Dios. Entonces, si nosotros no podemos entender el potencial que está allí, estamos errando mal. Estamos errando mal porque allí no solo había dirección, había poder. Y quiero que nosotros entendamos porque vamos a caer en el mismo error. Y puedo conocerme la Escritura desde Génesis a Apocalipsis y lo único que haré es conocer la Escritura, pero estaría errando porque ignoro el poder que hay en las Escrituras. El poder para que yo viva en esto.
Usted sabe que esto no se me dejó como un libro para que yo entendiera, aprendiera, sino para que esto justamente armara lo que yo soy. ¿Por qué tuvo que venir el Señor Jesús? Verbo. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? ¿Verbo? ¿Por qué tuvo que venir el verbo hecho carne? El verbo estaba. Ellos tenían el verbo, pero lo que quiero que venir a nuestros días, no quiero mirar a los judíos ya cometieron su error. No cometamos nosotros el error. Tuvo que venir el verbo hecho carne para demostrarnos de cómo iba la cosa. Fíjese, tenemos en nuestras manos, aquellos que hemos conocido al Señor, un gran poder en las Escrituras. No ignoremos las Escrituras, porque allí hay poder, un grandísimo poder. A mí me preocupa muchísimo que a veces conociendo las Escrituras suframos de penalidades como estoy angustiado, estoy triste, estoy desesperado, o sea, todo ese montón de cosas que nos suceden como seres humanos. Pero es que estamos ignorando el poder que tiene las Escrituras. Entonces, ¿de qué me sirve el saber de Génesis y Apocalipsis si no le extraje el poder? Tiene que ver con lo que dice en el contexto, pero lo tocaremos otro día. Me quiero enfocar en el poder que tiene la palabra y que usted le tiene que sacar el jugo a la palabra. Me preocupa por un lado de que, por ejemplo, no se escuche la palabra. Si no se escucha la palabra, usted está ignorando la palabra y por último no le podrá extraer el poder. Entonces tenemos que hacer dos cosas: escucharla la palabra, no ignorarla, no ignorar nada de lo que dice la palabra, pero extraerle el poder. Tiene poder. Entonces vamos a buscar algunas palabritas. Búsquenme Hechos 20, 31. La palabra tiene poder y yo quiero que les traigamos el poder a la palabra. Yo quiero que todos podamos vivir conforme al poder que tiene la palabra. Ya no es obediencia, ay, tengo que obedecer. No es que tiene poder. Lo que pasa es que no lo hemos sabido jalar, ¿sí? Entonces por eso a veces siendo creyente y teniendo una bibliona así grande abajo el brazo y ahora unos ordenadores así grandotes, no podemos vivir el poder que tiene la palabra. ¿Sí? Entonces necesitamos vernos en esto porque no podemos perder el poder que tiene, ¿sí? Fíjese cómo hablaría Pablo. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Entonces Pablo se está despidiendo, usted después lea el contexto, Pablo se está despidiendo, ha tenido el tiempo que tenía que estar con esa gente en ese lugar, ¿sí? Está con el tiempo que ha tenido que tener, 3 años allí, importantísimos son los tiempos de preparación, de discipulado. Pero ahora les dice, yo me tengo que ir, no me puedo quedar más con ustedes. Pero los encomiendo a Dios y a la palabra, que tiene poder para sobreedificar. O sea, no les he dado solamente una información, no les he dado solamente una historia de qué le pasó a los judíos, de qué le pasó a los fulanos, no. Les he dado las instrucciones importantísimas necesarias para que ustedes sepan cómo conducirse. La palabra no solo tiene poder para atenderme, guardarme, fortificarme en el momento de la aflicción, porque en este mundo hallaré, ¿o no? ¿O usted no? ¿Está en otro mundo? Porque en mi mundo yo encuentro aflicción. Pero la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, pero no solo poder para todas esas cosas, sino poder ¿para qué? Para irme sobreedificando y para darme herencia. Fíjese, porque la herencia no se la puedo legar yo, se la tiene que legar la palabra.
Si usted usa la misma palabra que yo estoy usando a usted, yo le puedo heredar a usted. Pero si usted no usa la misma palabra que yo estoy usando con el poder que yo le estoy dando, usted no tendrá mi herencia. Le digo esto porque mayormente se dice que los padres le heredan los hijos, ¿no? Y en las cosas espirituales también. Uno hereda lo que le delega un pastor. Pero un pastor puede tener la mayor herencia y los hijos no usar la herencia o malgastar la herencia. ¿Sí? Por eso lo importante es que nosotros podamos entender el poder que tiene la palabra. Una, porque yo no siempre voy a estar con ustedes. ¿Quién sabe que papá me lleve mañana? El asunto es de que la palabra tenga el poder que tiene que surgir en nosotros. Nosotros estuvimos mirando el día jueves, estábamos mirando con un grupo de hermanos acá, estábamos mirando la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan? La transfiguración del Señor Jesús, dice que Él se iluminó todo, empezó a salir luz de Él y se le aparecieron a uno y al otro lado Moisés y Elías. ¿Sí? Eso ocurrió un poquito antes de su crucifixión. Iba a ir a la cruz, iba a ir a sufrir un montón de cosas, pero Él le muestra a 2 o 3 que estaban ahí con Él, 3 específicamente, le muestra de que realmente Él va a pasar por un momento terrible, como es la resurrección, la crucifixión, pero después habría una glorificación. Le muestra de que realmente Él iba a resplandecer y más allá de que la idea no era que tuviera luz, sino que demostrara que Él era ¿qué? La luz del mundo. Que Él era la luz del mundo. Por eso se tenía que manifestar así, resplandeciente. Pero Él era la luz del mundo porque Él cumplía lo que traía Moisés, la ley. Y lo que traía Elías, los profetas. Él cumplía la palabra. Él les trajo todo el poder que tenía la palabra. Por eso era el verbo hecho carne. Para poder dar luz. Para poder ser la luz del mundo. Pero solo Él es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero nunca seré la luz del mundo, por más que me sepa de Génesis y Apocalipsis, si realmente no dejo que esas cosas, ¿sí?, a mí me den poder. Porque el poder que nosotros está escrito. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo mal y cómo se hace lo bueno. Lo que estoy haciendo mal no siempre tiene que ver con pecados groseros. Si me dejo llevar por alguna situación, estoy haciendo mal. Porque yo, en definitiva, estoy para terminar siendo luz. La idea era que de las tinieblas pasar a ser luz. Entonces nos quiere sacar de las tinieblas para hacer luz. Por eso, la ley y los profetas. Por eso todo lo que está escrito como mandamiento, como una ley, todo lo que el Señor me pone que sí, que no, es para mi bien, no es porque yo... Mayormente decimos, ¿esto le agradará a Dios o no le agradará a Dios? A ver, lo que me tengo que preguntar, ¿me conviene o no me conviene? Él está allá arriba, Él está bien. Fíjese en usted, los mandamientos son porque son cosas que me convienen. Y los profetas, está escrito, son profecías que están escritas para que yo vea que si yo las cosas las hago mal, me va a ir mal. Pero hay formas de hacerlas bien para que me vaya bien. Pero esto tiene que ver con lo que yo le jalo a la palabra. A veces tenemos unos versículos maravillosos y hacemos esos cuadraditos que subimos al Facebook o los mandamos los WhatsApp. Dicen cosas maravillosas. Pero da la sensación que no le vemos el poder que hay allá adentro para mi vida. Eso tiene poder. Lo mandamos como una costumbre. Hoy es sábado, bueno, voy a mandar el versículo del sábado. No, tiene poder.
tiene poder. Fíjese, vamos a mirar un par de versículos más. Colosenses 1:28. Es importantísimo que les traigamos el poder porque si no perdemos tiempo. Nosotros perdemos tiempo y realmente tenemos una iglesia en la tierra que justamente no demuestra el poder que Dios le ha dado. Por ahí a lo mejor lo que queremos demostrar el poder, Señor, cuando pienso en que me dé poder, Señor, dame poder, cosa de que si viene alguien cojo, yo ore y salga caminando derechito, no viene un ciego y yo le oro y pueda venir con vista, y todas esas cosas que sí, no deja de ser el poder de Dios, pero hay un poder que es el que tiene la Escritura para que yo sea distinto, para que yo enfrente el mundo de una manera distinta. Colosenses, diría Pablo otra vez, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, fíjese, porque tiene amonestaciones la palabra, ¿sí? Pero vuelvo a repetirle, todas las amonestaciones que la palabra tiene que ver por el bien del ser humano. Tiene que ver con el bien del ser humano. Pablo utiliza la palabra amonestar, pero no porque a mí, miren, a mí en la iglesia me vienen así, no, por el bien de ustedes hay cosas que no les convienen. No convienen. Entonces por el bien de los demás, no porque los cristianos tenemos que ser así. No, tiene que ver con el espíritu de la palabra. Porque no son mandamientos a veces por ahí me preguntan a mí, ¿los evangélicos hacen esto? ¿Los evangélicos toman esto? No, es que no se trata si los evangélicos hacen o toman o comen. No, lo que tenemos que velar, ¿qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? ¿Qué conviene? ¿Qué es lo que no conviene? Bueno, no se trata si soy evangélico o si soy evangélico no lo hago dentro de la iglesia, pero sí lo hago en mi casa con libertad. Yo, por ejemplo, me congregué mucho tiempo en mi iglesia, no tomaban vino de nada, o sea, ni mirarlo al vino. Y después yo en mi casa sí tomaba vino. Fíjese, qué ignorancia, qué insensatez, ¿no? Porque no sabemos lo que es realmente vivir como deberíamos vivir. El poder de Dios no tiene que ver si lo hago, si no lo hago. ¿Me conviene o no me conviene? Yo no me emborrachaba, tomaba vino en la comida. Lo que pasa es que a veces hemos cometido ese error, ¿no?, en la religión, de decir esto no, y esto no, y andar persiguiendo a los hermanos a ver si lo hacen o no lo hacen. Pero es que la persecución esa debería solamente ser personal. Uno no tiene por qué ir viendo o que otro me vaya diciendo, ¿sabes que el hermano fulano, la hermana fulano? No, si esto no va por ahí, no va por ahí. Tiene que ver que cada uno nos hagamos, ¿cómo se dice?, responsables de nosotros mismos, ¿sí? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el otro versículo diría, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y a mí me gusta este versículo porque Pablo dice, en mí actúa poderosamente. Esa sabiduría que les estoy enseñando, en mí actúa poderosamente. Ahora, Él no se puede hacer cargo de los demás, solamente les puede decir, yo les enseño, yo les amonesto, ¿sí? Pero esa sabiduría que manejamos, en mí actúa poderosamente, dice el apóstol Pablo. En ustedes, no sé, y en nosotros pasa igual. Yo puedo jalar de Pablo, ¿sí?, tan solo lo que él dice y subirlo al Facebook o extraerle el poder, porque si a él le funcionó, a mí me va a funcionar. ¿O quién es Pablo para que a él le funcione y a mí no? Si a Pablo le funciona, a mí también. Y esa es la idea, que si a mí me funciona, lo digo con toda libertad, funciona, ¿sí? Entonces hay un poder que quizás no le hemos dado como debería ser. Fíjese,
Cuando leemos a Job 12:13, búsqueme ese versículo. Por ahí hemos buscado solamente primeramente el poder, o hemos disfrutado el poder de Dios, ¿sí? Porque sabemos que el Señor sana, el Señor liberta de espíritus negativos y todo eso, todo ese poder, ¿no? Pero fíjese que a veces hemos disfrutado ese poder sin haber experimentado el conocimiento de las Escrituras. Eran las dos cosas. Fíjese cómo dice acá. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Porque claro, Él con el consejo, sí, con su inteligencia, porque si Él me da un consejo es porque Él sabe por qué lo da. ¿Sí? A veces nosotros damos un consejo y le erramos al consejo, pero Él no se equivoca. Él con su consejo da la sabiduría, ¿sí? Que tiene que ver con su palabra y su poder. El poder que tiene el consejo, el poder que tiene la sabiduría de su palabra, para que a nosotros nos vaya bien, ¿sí? Que yo les traiga el poder. Pero fíjese cómo diría un par de versos más abajo, vaya al 16. Ahí dice sabiduría antes y después dice poder. Fíjese en el 16. Acá lo dice al revés. Fíjese, con Él está el poder y la sabiduría. ¿El orden de las palabras altera el producto? No debería. No debería alterar el producto. Él es poder y Él es sabiduría. Él es sabiduría y Él es poder. En Él están las dos cosas. Cada vez que nosotros hemos manifestado una iglesia con mucho poder, donde están todas las manifestaciones del Espíritu Santo, ahí hay poder. Pero puede que no esté la sabiduría. Puede que no esté la sabiduría. O sea, desconozco la Escritura. Conozco el poder de Dios, pero desconozco la Escritura. Si sucede esto, puede suceder esto. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace. Menos mal que seguimos siendo de Él a pesar de que usamos el poder antes que la sabiduría. Que no usamos la sabiduría junto con el poder, o el poder que tiene la sabiduría para poder ministrar a otro y no equivocarme yo. Fíjese, con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Pero Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras primeramente y después el poder de Dios. Porque el primer poder que yo debería jalar es la que me sostiene. ¿Se imagina de que yo hubiera orado por un montón acá, un montón siendo sano, un montón siendo libre, y después a la hora que me toca a mí pasar por momentos de como pasó Jesús por la cruz? Y yo me vengo abajo. Es importante que empecemos por donde habría que empezar. Menos mal que seguimos siendo de Él. Suyo es el que yerra, pero tengo que entender eso. Estoy errando y hago errar a otros. Por eso es importante de que podamos ir viendo de que muchas veces hemos errado, que puedo estar errando, pero que también no dejo de ser del Señor. Pero puedo hacer errar a otro de eso. Fíjese cuántas maneras hay de errar. No erremos lo que dice la Escritura y el poder que la Escritura tiene para que nosotros seamos quien Él ha dicho que seamos. Vuelvo a repetir, Él brilló como la luz del mundo. Después iba a venir la cruz, pero Él les adelanta a decir, la cruz no me va a afectar a mí. Yo tengo el gozo puesto delante. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo porque cumplo la ley y los profetas. Yo estoy encarnando
dice Jesús, estoy encarnando lo que está escrito para nosotros. Y nosotros necesitamos encarnarlo, porque somos también la luz para otro. Es importante que yo me dé cuenta cuando soy la luz para otro y cuando los hago errar. Cuando estoy errando y los hago errar. Hay actitudes que hacen errar a otro. Yo estoy errando y hago errar a otro. ¿Qué hago? ¿Me corto las venas? No. Pero miremos porque las escrituras yo no las puedo ignorar. No puedo ignorar para qué están, para darme el poder que yo necesito. Que todo tiene su tiempo, sin lugar a duda. Todo tiene su tiempo. No empezamos así el Evangelio, ¿cierto? Claro que no empezamos así. Fíjese cómo diría Apocalipsis 17. Es importante que nosotros entendamos de que la Escritura viene con poder a nosotros. Justamente, primeramente, para que lo que está escrito de nosotros, porque ahí está escrito de usted. Lo que la palabra dice de usted tiene que darse. Jesús dijo, las Escrituras hablan de mí. Y si habló de él, habla de usted. Habla de mí. Y tenemos que manifestarlo, ¿sí? Fíjese. Apocalipsis 17, 12. Quiero extraer una frase de ahí. En el contexto hay mucho y ya lo podemos ver en alguna oportunidad. Pero fíjese lo que a veces podemos llegar a hacer, ¿sí? Es importante que lo veamos para que podamos ver cuál es el proceso a donde tenemos que ir, porque el Señor quiere llevarnos a más. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora, quiero que preste atención a esto. No le vamos a prestar atención a los demás para no tener lo que explicar. Pero dice, pero por una hora recibirán autoridad como... No. El 13, a ver, autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice, estos tienen un mismo propósito. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hablar de la bestia está hablando de todo un sistema. Todo un sistema humano. Y bestia porque ignora la verdad de Dios. Ignora la verdad de Dios. A veces nosotros le concedemos el poder y la autoridad a todo un sistema y no al sistema divino. Hago así para que usted vea la palabra que tiene poder y autoridad para hacer en nosotros lo que ha dicho. Nosotros le damos el poder y la autoridad a todo un sistema que es una bestia, ignora el poder de Dios. Utiliza otro poder. Dentro de todo ese sistema está la religión. La vida de religión es un sistema humano, no es de Dios. La palabra tiene poder para hacer en nosotros lo que ha dicho que tiene que hacer. Pero yo, si erro y le doy la autoridad y le doy el poder, en vez de a las escrituras, a una religión, a un sistema del mundo, voy a terminar con muchas de las cosas que tiene la religión o el sistema humano. No es el mismo poder de Dios. Ahí es donde caemos, que a pesar de que conozco todas las escrituras, caigo con ¿qué? Estoy aburrido. Estoy cansado de ir a la iglesia. ¿Es común? Es común, hermano. Es lo más común que puede existir en la religión. Perdemos el poder del trabajo que Dios estaba haciendo en nosotros.
Y después, por más que conozcamos toda la Escritura, no le jalamos el poder. Entonces caemos con que empiezo a ver todo lo que me molesta, como en la religión. Empiezo a ver todo lo que no me sirve, como en el sistema humano. No podemos ver como Dios. Dios nos ha dado con su palabra, todo lo que dice su palabra, un poder para que nosotros veamos distinto y brillemos distinto. Somos la luz del mundo. Somos luz. Somos luz. No deje que las tinieblas nos ahogue. El salmista, tampoco para que se corte las venas. El salmista decía, era yo como una bestia porque no entendía. Dice, andaba de su mano, andaba de la mano de Dios, pero como una bestia porque no entendía. Entonces, no es raro que andemos con Dios, pero andemos sin entender. ¿Por qué andamos sin entender? Le hemos entregado el poder y la autoridad a la ignorancia, a la insensatez. Entonces, por allí, lo que pasa es que con la religión que perdemos mucho tiempo. La religión hace perder tiempo y uno puede tener 30 años de evangelio, 30 años perdido porque le he dado la autoridad a la bestia, a la ignorancia. Ignoro las escrituras y el poder de para qué me la enviaron. Tendría que hacer, las escrituras deberían hacer el mismo efecto que hizo con Jesús en esa transfiguración, Moisés y Elías. La ley y los profetas dándole el brillo que necesita. ¿Me sigue, cierto? Vale. Menos mal que se le da el poder y la autoridad con el propósito que justamente tiene el sistema humano de que uno no alcance lo que Dios quiere, el propósito de Dios. Menos mal que eso tiene poco tiempo. ¿Sí? Menos mal que eso tiene poco tiempo. Fíjese, ahí dice una hora, no vamos a interpretar ahora la hora, pero es poco tiempo, ¿cierto? Al lado de una eternidad, es poco tiempo. Fíjese, vamos a leer Isaías 37, 27. Menos mal que es poco tiempo, pero mientras antes le eche mano, mejor. Claro, porque dentro de la eternidad no deja de ser poco tiempo. Pero mientras antes lo visualicemos, mejor, ¿sí? Dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como henos de los terrados, que antes de sazón se seca, ¿sí? Menos mal que dice, póngamelo de nuevo, desde el verso 27. Menos mal que dice que son que por corto tiempo, ¿no? Fíjese la figura que utiliza en el tiempo. Dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados. Fíjese cuando nosotros le damos poder o autoridad a la bestia, a un sistema que no es el formato divino. Fueron acobardados, confusos, como la hierba del campo, hoy está, como hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de la sazón se seca. Entonces fíjese, menos mal que es corto el tiempo. Es corto el tiempo, menos mal que Dios nos va a ayudar y para eso está su palabra, para que esos tiempos sean cortos. Se imagina toda una vida confundido, toda una vida acobardado, toda una vida con la debilidad con la que el sistema nos coge. El sistema del mundo o el sistema religioso. No estamos acá porque somos evangélicos. No somos evangélicos, ¿eh? Tenemos que cumplir el poder que tiene la palabra. Tiene poder para que haga en nosotros lo que tiene que hacer. Póngame Salmo 84, 6.
fíjese esas hierbitas allí. Poca estatura. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Cuándo? Cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. No me dice que no me voy a atravesar ningún valle. Hay valles. De monte a monte hay valles. Cada vez que yo quiera ir más allá en Dios, tengo que atravesar valles. Valles de sombra y de muerte, dirían otras palabras. Acá dice de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambiará en fuente. ¿Cuándo? Cuando la lluvia llene los estanques. Cuando la enseñanza de Dios caerá como la lluvia, mi enseñanza y me llene el estanque. Por eso no quiero que pierda una gota de lo que el Señor nos enseña. No pierda, llene su estanque, porque hay momentos en que se necesitan mucho. Tiene que llenar de nuestros estanques, porque ahí después viene el verso 7. Si yo logro hacer eso, ¿qué pasa? ¿Cómo iré? Es que es como tengo que ir, dándole el poder a lo que Dios quiere que le dé el poder. Tengo que ir de poder en poder, y de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Pero eso no quiere decir que no pase por valles de lágrimas. Eso no quiere decir que no pase por dificultades. Vamos a pasar por un montón de cosas. Pero si tengo mi estanque lleno, estoy hablando de qué es lo que entendí. De qué es lo que entendí y el poder que Dios me dio cuando lo entendí. Porque no me sirve de nada saberme el versículo de memoria si no le jalo el poder. El poder era para que me iluminara, para que yo fuera luz. Lo mismo que operó en Jesús, tiene que operar en nosotros. No esté pensando, fíjese si Jesús se hubiera quedado pensando en que iba a venir una cruz después de eso. No, Él tenía que mostrarle a sus discípulos, a sus seguidores, de que había algo planeado de parte de Dios que tenía que suceder. Dice, algunos de los que están aquí van a ver el reino, le dijo. Y esa era la forma de manifestación del reino. Si no estamos siendo luz para los demás, no hay reino. No hay reino ni para mí ni para nadie. Entonces podemos decir que estamos en el reino, pero no, le estoy dando el poder a los reyes de la tierra. Pero no es el reino de Dios. Es importante que podamos jalar de esto. Fíjese cómo diría, vamos a leer Colosenses. La sabiduría que Dios, Tabita, primero a los Corintios. Lo que Dios quiere entregarnos es para que podamos ver desde dónde estamos o desde qué poder estoy y a qué poder me quiere llevar. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 1 y el verso 18. No olvides de dónde salió. Erráis ignorando las Escrituras y el poder. Y el poder que tienen las Escrituras para hacer lo que tiene que hacer. A veces podemos empezar por el poder errado, ¿sí? Pero la idea es que yo vaya de poder en poder. Si empecé por el poder errado antes de la sabiduría, a lo mejor he errado, he hecho errar a otro. El asunto de que yo vaya al poder correcto, ¿sí? Fíjese, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Es importante que podamos entender de que la cruz tiene una palabra, que lo que el Señor hizo en la cruz tiene una palabra y es poder para nosotros. Estamos cerca de recordar, ¿sí?, no solo la cruz,
Sí, estamos a una semana de recordar la cruz y la resurrección del Señor Jesús. Pero quiero que entienda esto. Póngame el verso 21. Fíjese lo que dice ahí. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz. ¿Sí? Pero fíjese lo que dice primero. Estuvo la cruz, o tuvo que venir el Verbo hecho carne y pasar por la cruz, resucitar. Y esa es la prédica, ¿sí? Pero antecede algo a eso. Y préstele atención. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no estaba atento. Tuvo que venir Jesús a hacerse carne y decir cómo iba la cosa. ¿Sí? La gente, o los suyos, los judíos, nunca le prestaron atención a la sabiduría que ellos manejaban en las Escrituras. No le jalaron nunca el poder. Las ignoraron. Ignorar a veces no es desconocerla, es la palabra. Ojo con ignorar. No ignore las Escrituras porque ahí hay poder. Los judíos la ignoraron. Tuvo que venir el Señor Jesús, pero ahí tenían ellos todo el poder. Pero tuvo que venir Jesús. Póngame el verso 20. A ver. El 25. Fíjese cómo dice Pablo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio. Aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Fíjese entonces la sabiduría, ¿sí? Aún lo insensato. Y lo débil de Dios, ni siquiera el poder de Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que el hombre natural. Fíjese el poder entonces. Si lo débil de Dios es más fuerte que un hombre natural, ¿qué es lo que haría el poder en nosotros? Fíjese, vamos a leer el verso. Váyase al capítulo 2. Es importante que le jalemos el poder. Cruce al capítulo 2. Y préstele atención al verso 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Siga, el 2. No fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Pues me propuse, pero se lo propuso, no ir con sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosas sino a Jesucristo y a este, pero se propuso no ir con sabiduría. Dice, voy a ir con la palabra de la cruz. Dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Iba a hablar del poder de la cruz. Se propuso eso, pero vayamos al 6. Después usted léalo todo y trate de leerlo sin ignorar las Escrituras y el poder. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. O sea, le hablaba del poder de la cruz, pero a los que no podía hablar con la sabiduría. Me propuse, dice, ir a vosotros, le dice a los corintios, me propuse no ir con otra cosa que no sea con el poder de la cruz. Pero los que habían alcanzado madurez se fue con sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Hablaba de otro tipo de sabiduría, porque una sabiduría que tiene poder.
¿Sí? Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, préstele atención a lo que dice el 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, de este sistema, la conoció. Porque si la hubieran conocido, ¿qué hubiera pasado? Es que no hubiera sido necesario crucificarlo tampoco. El Verbo se tuvo que hacer carne y crucificaron al Señor de la gloria. Y Él tuvo que morir para después decir, no se lo tengan en cuenta porque ellos no saben lo que hacen. Lo ignoran. Ignoran no solo lo que están haciendo, han ignorado las Escrituras, han ignorado el poder que Dios había dado. Él tuvo que venir el verbito, verbo, palabra, hecho carne. Y que empecemos por ese poder. Que empecemos por el poder, por la ignorancia que en nosotros hay, por estar en este sistema del mundo. Y después de estar en el sistema del mundo, cada vez que queremos salir de ese sistema, entramos a un sistema religioso. Entramos a la religión. El asunto es que no nos quedemos solamente con el poder de la cruz. Porque Él murió, para que usted sepa. Perdónalos porque no saben, pero murió para que sepamos. Él se hizo carne. Toda esa palabra se hizo carne y nos quiso mostrar de que hay cosas que se pueden padecer en el mundo. Incluso Él nos mostró que si es necesario padecer por otro, pues se padece por otro. Fíjese, nosotros, ya estoy aburrido de ir a la iglesia. Yo ya me sé todo y estoy aburrido. ¿Es que no sos capaz de padecer por otro? Es que entonces no conoces el poder de Dios. Es que no sabes qué haces en este mundo. Él sabía que en este mundo había venido primeramente a hacer la luz del mundo, a brillar. Voy a tener que pasar por la cruz, sí, porque no saben, porque ellos no saben. Pero la cruz tiene poder. Y yo quiero que se le ilumine la mente de otra manera, porque nosotros necesitamos empezar a hacer luz para otros. Pero hay un sistema religioso, hermanos, no somos evangélicos, por favor. Eso es un sistema religioso donde yo me aburro, donde yo me canso de ir, donde me consumen los valles de sombra, de muerte, los sistemas que me aparecen de cualquier forma y con cualquier manera. Usted sabe que las bestias tienen figura de cualquier cosa. No importa cuántos cuernos le aparezca a la bestia, no le dé el poder a nada. No le entregue un poder que Dios le ha dado a usted. Quiero terminar con Salmo 132. El Señor nos ha escogido para que nosotros podamos ser reyes juntamente con Él. Y Él ya se lo venía diciendo a David, por eso Él viene de la descendencia de David. Y David cayó en un montón de cosas y en un montón de debilidades y de todas formas y de todas clases, pero había algo que Él tenía claro. Él en una oportunidad, no es lo que voy a leer ahora, dice, mi casa no es así para con Dios. Dios le prometió a él y a toda su casa que él les iba a entregar la gloria del reino. Pero él se lo creyó, él dice, hoy mi casa no es así para con Dios. Pero yo sé que si Dios lo ha dicho así va a ser. Y tanto su casa biológica, su hogar, como esta casa, si Dios lo ha dicho así se hará. Lo que tenemos que ir viendo los poderes que estamos manejando, a quién le entregamos el poder, a quién le entregamos la autoridad. Fíjese lo que Dios le dice acá. Perdón, no le di la cita.
el Salmo 132, el verso 27. Tenemos que creerle a Dios y necesitamos andar con el poder que Dios nos da. No le entregue el poder a nada, a nadie. 27, perdón. 132, 27. No tiene 27, pero no le digo. ¿El 7 o 17? ¿O qué sé yo? A ver. ¿Alguno anda con ordenador? No. Allí, a ver, el 17 era. Fíjese cómo dice allí, dice, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es retoñar. ¿Sabe lo que es retoñar, no? Que vuelva a brotar, que vuelva a resurgir, que vuelva a florecer. O todo lo que usted le quiera ver en cuanto a esto. Pero él le dice una cosa: yo he dispuesto lámpara a mi ungido. Y tener la lámpara, gracias mi vida, tener lámpara es de que Él despierte nuestro espíritu. Porque la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y Él ha dispuesto lámpara, y la lámpara justamente para dar luz. El que Él tenga preparado para nosotros, que haya dispuesto lámpara. Y que nosotros no sepamos dar luz a los demás. Es porque no le estamos dando la nutrición a la lámpara. Lo que mirábamos el jueves con algunos de los hermanos que estaban acá, es que en la visión esa que acabamos de ver de Jesús, ¿sí? De Jesús brillando, ¿sí? Con esos dos hombres al lado, representando la ley y los profetas, representando toda la luz que le podía dar la ley y los profetas. ¿Sabe que llegamos ahí mirando Zacarías? Mirando Zacarías, no lo vamos a ver ahora, pero quiero para mostrarle la visión que tuvo Zacarías. Zacarías dice que vio una lámpara, un candelabro, tal cual como ese que usted ve ahí abajo, un candelabro, una lámpara, para iluminar, una lámpara. Y dice que esa lámpara tenía a uno y al otro lado, dice, 2 ramas de olivo. 2 ramas de olivo, que dice que le iban llenando el depósito que tenía arriba. Usted sabe que me llamó la atención, mirábamos con ella, que los depósitos de las lámparas no están arriba. Mire cómo es la lámpara. El depósito no está arriba, el depósito está abajo. Porque no estaba hablando de la lámpara que había dentro del templo, está hablando de nuestras lámparas. El depósito está arriba. Dice que esos 2 ungidos le llenaban la lámpara de ahí arriba. Entonces lo estuvimos viendo no solo en la vida de Jesús, sino también en nosotros. Esos 2 ungidos, dice, son los 2 ungidos que me llenan el depósito. No es Moisés y Elías. Tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con todo lo que es un mandamiento y todo lo que es profético para mi vida. Que me llene la lámpara para poder dar luz. Tiene poder y está dispuesto. Por eso yo quiero que oremos, ¿sí?
Quiero que oremos en cuanto a esto, porque le tenemos que dar poder a nuestras vidas, ¿sí? Le tenemos que dar poder a nuestras vidas. Iremos de poder en poder. A lo mejor al principio no lo logramos hacer. Hay gente nuevita. Hay gente nuevita acá. Pablo dice, yo durante 3 años estuve llenándoles el depósito. Se necesita un tiempo, el depósito no se llena de la noche a la mañana. El asunto es de que le podamos sacar fruto al depósito. ¿Cuándo no le sacamos fruto al depósito? Cuando no veo que tenga aceite eso. El aceite es poder. No es solamente una palabra. No es solamente una escritura. No es solamente la palabra del domingo, ni la del martes, ni la del jueves. Es poder. Si usted la toma con el poder que tiene, con la unción que tiene, y no tiene que ver con la unción con la que la maneja la persona, por favor, porque a veces si la persona grita parece que tiene poder, por eso le estoy gritando, porque ahí usted se cree que yo tengo poder, pero el poder lo tiene la palabra. No es ni mi grito ni el grito de cualquiera. Hay otros que gritan un montón de cosas y no dicen nada. La palabra tiene poder para sobreedificarles y darles la herencia que ustedes están buscando, para que realmente les llene el depósito y que puedan iluminar. Y que en el valle de las sombras, de muerte, de lágrimas, no pueda. Que el valle no pueda con usted. No le dé el poder a nada. El poder se lo ha dado Dios a usted. No deje que ninguna cosa lo llegue a deslagrimarse. Son cosas del mundo. Sí, es verdad, yo estoy en este mundo, pero la idea era que nosotros fuéramos la luz. No sé por qué tiempo de poder puede estar usted. Esto no es de la noche a la mañana, no es un suceso, es un proceso. Pero démosles lugar al proceso. Que la palabra, podamos hallar poder en la palabra. No ignoréis el poder. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra hecha carne, que nos enseñó tantas cosas, Señor. Que si el mundo lo hubiera reconocido, no lo hubieran crucificado. Señor, hemos empezado con la palabra de la cruz, como hizo Pablo. Hemos empezado con el poder de la cruz. Pero la palabra tiene poder. Tiene poder para que nosotros podamos brillar. Tiene poder para sustentarme, para que yo esté llena de ese aceite, para que realmente pueda iluminar a otros y no anden ni en mis tinieblas ni en las tinieblas de nadie. Señor, queremos entregar la vida de todos los que están escuchando esta palabra. Señor, que en ninguno vaya a caer ni una sola gota a tierra, ni una sola gota de tu unción en la tierra, Señor, que sea aprovechado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.